Damos gracias y te bendecimos, Señor. En esta mañana volvemos a accesar al trono de la gracia y de la misericordia para encontrar el oportuno socorro. Tu palabra bien dice que cuando el justo cae, tú lo levantas con tu mano poderosa. Esta es la congregación de los justos. Si alguno ha traído algún pecado, Señor, alguna maldad en su corazón, alguna iniquidad que haya cometido, Padre, te suplicamos, Señor, que todos aquí presentes tengamos un espíritu y un corazón dispuesto a pedirte perdón, para que tú nos levantes, nos restaures, nos des el poder y tu fuerza para continuar en la batalla que estamos librando contra los entes espirituales de maldad. Así también te ruego, Señor, que tengas misericordia de tu siervo. Pon tu mensaje en mi boca con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y todo aquel que haya traído una necesidad en esta mañana, Padre, te ruego, Señor, que el mensaje y el poder de tu presencia en este lugar sean suficientes para que se produzca un milagro en sus vidas y tengan la respuesta a lo que necesitan. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, dele un aplauso fuerte al Señor de gloria. Y gloria sea al Señor. Bueno, quiero primero contarle de que dentro del campo genético, la genética es una de las ciencias que se ha puesto tremendamente de moda a nivel mundial. A tal punto que esta ciencia, la genética, ha tenido ramificaciones. Y entonces dentro de las ramificaciones que esta ciencia tiene, está la epigenética. Y la epigenética es básicamente la rama que estudia más allá de la genética. Más allá, eso significa epigenética, más allá de la genética. Esto es algo delicado porque han estado haciendo experimentos últimamente ya donde la gente está como que queriendo jugar a ser Dios. Y de tal forma han sido estos experimentos que básicamente está pasando literalmente lo que pasaba en los días de Noé, que empiezan a haber mezclas. A tal punto que ahora cuando uno va al supermercado encuentra comida orgánica y comida transgénica. La comida transgénica es la comida que está transformada genéticamente, o sea que tiene una alteración genética. Aquí en Guatemala hubo hace creo que 2 años un gran problema en Occidente, que taparon las carreteras y todo, y se dio porque los campesinos no querían recibir semilla mejorada. La semilla mejorada es una semilla que viene ya lista para que cuando se siembra ya no tenga el problema de que lo ataquen los diferentes tipos de plagas que hay. Entonces las empresas, las grandes empresas de semillas han estado modificando la semilla de tal manera genéticamente de que ya no sea vulnerable a esas plagas. Pero a consecuencia de esto, la semilla se convierte en híbrida. O sea que una vez se siembra, da la planta, y si uno agarra, por ejemplo, un elote y agarra el maíz y lo vuelve a sembrar, no da nada. Simplemente la semilla fue para una sola vez y ya a la hora de volverla a sembrar ya no da. Lógicamente esto es bien tremendo porque así como hay alteraciones en esto, la mayoría de fruta está siendo transformada genéticamente de una manera impresionante. A tal punto que usted y yo hemos comido algo transgénico en algún momento, si no es que muchas cosas las estamos comiendo así, sin darnos cuenta a veces. Entonces, en el campo de la genética está también la genética ecléctica. Y yo voy a basar este mensaje en lo que dice Primera de Pedro 1:15, donde dice: más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Si usted se da cuenta, nosotros hemos estudiado a través del tiempo que Dios tiene 7 esencias. Por ejemplo, Dios es luz, o sea que la esencia de Dios es la luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, o sea, su esencia es la luz. Dice, Dios es amor, su esencia es el amor.
¿verdad? Dios es fuego consumidor. Y así sucesivamente hay 7 esencias. Dios es justicia, ¿verdad? Entonces, fíjense que es bien tremendo, porque si Dios es santo, su esencia es la santidad. Y entonces, al nosotros hacernos semejantes a Él, entonces también nosotros somos santos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, Él entra y mete la semilla que nos va a llegar a un día en el cual todos nosotros seremos santos. Esa semilla va estirpando, va sacando, va echando fuera todo lo que a Él no le agrada. Póngame atención a mí. Le dije que no me interrumpiera. Entonces, porque si no, no vamos a capturar el mensaje. Y lo importante es que la palabra pues lleve en su corazón algo que le pueda servir para la vida. Entonces, ¿en qué estaba yo hablando antes de que usted me interrumpiera? Sí, mete una semilla de santidad en la vida de uno. Y esa semilla empieza a germinar y a germinar y a germinar. Entonces usted empieza a dar fruto. Y empieza a dar fruto. Y en medio del fruto que está dando también hay una gran cantidad de bichos, microbios, peleas espirituales contra usted mismo. Porque mire, de todo le echamos la culpa al diablo, pero es de la manera más fácil. El diablo tuvo la culpa. Allá en San Francisco hay un evangelio que por todo le echan la culpa al diablo. El diablo me empujó. El diablo me acusó. Mire, todo tiene la culpa del diablo. Y ok, está bien, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Pero ahora lo más tremendo es el enemigo interno, ¿verdad? El yo. Yo soy enemigo de mi propia santificación, porque yo quiero hacer lo malo y el Señor quiere hacer lo bueno en mí. Ese dilema lo expresó Pablo cuando dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Amén. Entonces venimos nosotros, y por ejemplo, en mi caso, hace algún tiempo me topé con un hermano que tal vez usted lo conoce, que es el hermano Miguel Caravantes, que es pastor allá en Jalapa, si no me equivoco, Jutiapa. Entonces estábamos platicando con Miguelito y estábamos platicando de los hijos. Entonces él llegó a una conclusión que me impactó, porque me dijo a mí: mira, Fernando, seamos honestos, me dijo, estos muchachos son mejores que nosotros. Fíjese la conclusión. Estos muchachos salieron mejor que nosotros, porque yo, a la edad que este muchacho mío tiene, digo, era terrible, me dijo. Inmediatamente a mí me puso a pensar y dije: si yo me pusiera a pensar en la edad que tiene Génesis y lo que yo estaba haciendo en esa edad, yo estaba todavía muy mal. Ya era cristiano, pero todavía las secuelas del mundo todavía me habían arrastrado, y todavía yo no había sido totalmente restaurado, ni todavía lo soy, pero ya voy un poco más avanzado. Amén. Pero yo me doy cuenta que las luchas que yo libré como que inyectaron una genética de santidad en mis hijos, para que ellos ya no tuvieran tanta pelea como yo la tuve. Amén. Y nosotros le tenemos que decir a nuestros hijos eso: hijo, las batallas que yo ya tuve, ¿para qué las vas a tener tú? ¿Para qué vas a tener que pasar por el mismo lugar donde yo ya vencí? Pero entonces el hijo, al ver la actitud del padre ante las situaciones de la vida, empieza a entender que llega un momento en el cual el hijo empieza a tener una intimidad con Dios personal, una cosa íntima, algo personal de él con Dios, porque nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Quien los convierte es el Señor. Como a nosotros nadie nos convirtió más que solo el Señor, ¿verdad? Porque si alguien nos convirtió, perdone, somos religiosos. Si le dice usted: siéntese, párese, haga para allá, perdone, yo sí a veces le digo: póngase de pie para orar. Pero cuando eso ya se trata de que alguien gobierna tu vida y tú, aunque no quieras hacer las cosas, las empiezas a hacer, se volvió religión. Pero si a través de la enseñanza a ti te exponen el evangelio, porque yo sé que Nelson da un evangelio expositivo. ¿Para qué?
para que tú tomes la decisión y decir, voy a hacer esto. Entonces lo que te están implantando en ti es genética de santidad. Entonces, fíjese que la genética dice que es parte de la biología que estudia la transmisión de caracteres hereditarios. Entonces usted tiene un padre biológico al cual usted se parece. Yo reprendo, dice alguien ahí que tal vez no quería mucho a su papá, ¿verdad? Pero usted tiene rasgos de su padre y rasgos de su madre, y esa es la genética normal. Pero ahora veamos en la genética santa. La Biblia dice, ustedes heredaron la mala manera de vivir de vuestros padres. Amén. Entonces, heredamos una mala manera de vivir. Ahora yo le pregunto, ¿y usted qué heredó de bueno de sus padres? Porque el punto es que sería la otra cosa también. Yo no creo que solo maldad usted haya heredado. Me imagino que usted tal vez solo para sentarse a comer, uno ve si la persona tuvo, digamos, una enseñanza en su casa de cómo utilizar un cubierto, de cómo secarse la boca, de cómo tomar un vaso, ¿verdad? Uno sabe cuando una persona tenía una formación. Yo no sé si usted dice, mi papá se esforzó muchísimo para mandarme a la escuela, pero yo no quise ir. Yo me porté rebelde, me evadía de la escuela, me iba con mis novios o con mis novias o lo que sea y desperdicié el tiempo que mi papá invirtió en mí. O sea, que tu papá te dio algo bueno, pero tú hiciste algo malo. O sea, que eso ya no es culpa de tu papá, sino que es culpa tuya. No voy a empezar a cantar aquella canción que dice, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos una responsabilidad. Entonces nosotros deberíamos en este momento empezar a pensar qué fue lo bueno que nos dejaron nuestros padres. ¿Cuál fue la herencia? ¿Será que esa herencia de lo bueno se lo hemos transmitido a nuestros hijos? ¿O será que lo malo que hicieron nuestros padres con nosotros es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos también? Porque tenemos que tener la decisión en nuestro corazón que vamos a heredar. Entonces ahí viene la palabra ecléctica. La palabra ecléctica significa que escojo lo mejor de cada cosa para poder sacar algo mucho mejor, mucho más mejorado. Entonces, cuando el padre de la genética, Mendel, empezó a ver que él era un monje que tenía cultivo de maíz. Y empezó a ver que habían elotes donde todo el elote era blanco, pero había un maicito negro. No sé si usted se ha dado cuenta que hay elotes donde todo el elote es blanco con un maicito negro. Ese de plano lo tiene que sacar Trump, ¿verdad? Pero digamos que viene el padre de la genética, Mendel, y saca el maicito negro y lo aparta. Después ve otro elote y saca el maicito negro y saca el maicito negro y lo siembra. Y entonces lo que sale son elotes negros. Y entonces de ahí empezó a ver que habían especies de maíz dentro de la misma especie por rasgos genéticos. Entonces sacaba maíz blanco, maíz bien amarillo, maíz chiquito, maíz grandote, maíz negro, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se empezó a manipular la genética. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre que fue designado por Hitler a hacer lo mismo. Buscar entre todos los alemanes quiénes eran los más simpáticos, los más rubios, los más guapos. Yo no viví en ese tiempo, pero si hubiera estado, tal vez me hubieran escogido, ¿verdad? Reprendemos todo orgullo, ¿verdad? Pero entonces, imagínese usted el punto. Entonces viene él y agarra los mejores alemanes para sacar lo que se le llamó la raza aria, que era una raza como que con la idea de perfeccionar toda Europa occidental y levantar una raza perfecta. Eso era lo que él quería. Bendito sea Dios, no lo logró. Pero ahora viene Dios y dice, yo les voy a mostrar lo que yo escojo. Mientras que ustedes quieren escoger lo mejor, yo escojo lo peor. Haga de cuentas, imagínese usted un entrenador de fútbol de que a la hora de escoger todo el equipo de fútbol y tiene la oportunidad de escoger a Ronaldo, por ejemplo, o a Messi, ¿verdad? Los escogería inmediatamente, porque sabe que son buenos, porque sabe que están equipados. Pero Dios no funciona así.
Dios agarraría a aquel hermanito que no sabe jugar de allá de la zona 18, que todos se burlan de él, que tiene un problema en su piecito, que el callo no le entra el zapato de fútbol. Ese agarraría a Dios. No, de veras, ese agarraría a Dios. Por eso es que estamos nosotros aquí. No estamos aquí porque seamos buenos, eso sí es definitivo. Estamos aquí porque Él tiene un gusto para escoger. No le voy a decir malo, pero mero extraño, ¿verdad? Es extraño el Señor para escoger a su gente. Entonces, dentro de esa gente que Él escoge a 5 tipos de personas: a los pobres, a los débiles, a los menospreciados, a los necios y a los viles. Esos son 5 tipos de personas. A cada una de ellas el Señor le da un doma, que es un regalo en forma de un hombre, en forma de un ministro. Y entonces a los pobres, la palabra pobre ahí se emplea para decir indigente, miserable, de esos pordioseros que están ahí, que a veces usted hasta les cierra el vidrio del carro para no darles nada, ¿verdad? Ese es el tipo de persona que Él agarra, ¿verdad? Y entonces Él viene y dice: a este lo voy a levantar, le voy a extirpar su miseria, le voy a quitar toda la miseria y lo voy a levantar y lo voy a convertir en otra persona. Entonces yo puedo ver cómo personas que a través del tiempo no tenían educación, no tenían dinero, venían de una cuna que no era muy noble, y de repente se meten con el Señor, su vida les cambia, se convierten en personas que tienen otro tipo de costumbres, y viene la cultura del cielo y se les mete a ellos. Pero ¿sabe por qué es que ellos aceptan más rápido la cultura del cielo? Porque no tenían cultura. En cambio, el rico, el que se siente la gran cosa, ese no se deja mucho enseñar, porque él sabe. Mientras tú sientas que sabes, te haces pobre. Mientras tú, por eso es que dice la Biblia: el que se sienta que sabe, hágase como ignorante. ¿Para qué? Para abrir su mente y poder aprender. Porque el que siente que ya todo lo sabe, ahí se volvió pobre, porque ya no va a aprender nada más. Delicado eso, ¿no cree? Va, otra cosa, el Señor agarra a los necios. Entonces a los pobres les da un evangelista para que los traiga a esta casa, pero a los necios les da un maestro para sacarlos de la necedad. Yo no sé cuántos de ustedes tenían problemas de necedad. No sé si a la hora de venir aquí le han enseñado que la necedad se le quite. Hermano, yo quiero que usted se siente allá, hermano, porque aquí está reservado para el ministro que va a venir. ¿Y quién es el ministro que va a venir? No, pues no es nadie tampoco, es alguien que el Señor tomó, pero necesita estar al frente para pasar más rápido. No sé si me doy a entender. Un día se fueron 2 hermanos de la iglesia, porque ¿cuál era el problema? Que a mí me ponían un pino anaranjado para que yo me estacionara. Ese era su problema de los hermanos, que a mí me ponían un pino y que cuando yo llegaba me quitaban el pino y me dejaban estacionarme. Esa era su ofensa, ¿verdad? Pero si hubiera llegado el gobernador, 5 pinos le ponen. Si hubiera llegado el alcalde, 20 pinos le ponen. Porque la gente tiende a menospreciar lo que realmente vale. ¿Cuántos de ustedes no han dado muchas veces su amor, su cariño, su entrega, y los han menospreciado? Hasta dentro de la misma casa donde viven, hombre. Hasta los mismos hijos a veces no reciben el amor de los padres. A veces los esposos no reciben el amor de la esposa. A veces los padres no recibimos el amor de los hijos. Y entonces es un menosprecio. A veces nos gusta menospreciar lo bueno y apreciar lo malo, fíjese. Qué tremendo eso, ¿verdad? Mire, yo no sé por qué estoy hablando tanto, porque la realidad es que el tema ahí está, pero no hay modo que lo empiece a desarrollar. El punto es que tenemos que salir de la necedad, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen su cachito de necedad? Bueno, entonces estamos en el mismo equipo. Tenemos que ver cómo hacemos, hermano. Va, la otra cosa importante es que Dios viene por los menospreciados y a ellos les da un pastor. ¿Cuántos de ustedes se han sentido menospreciados?
¿Mm? Le voy a contar algo que me pasó a mí. Mire, yo crecí con mi madre y con mi abuelita porque mis padres se separaron cuando tenía 8 años, ¿verdad? Y entonces mi abuelita era una persona altamente protectora. Ella era una persona súper protectora conmigo, protectora, posesiva. Yo era para ella era para mí. Un amor de esos maravillosos, ¿verdad? Pero el hombrecito que soy yo, dejé de ser niño y empecé a crecer. Entonces llegó un momento en que ya el vínculo, aunque era un vínculo extraordinario, como que empezó a apartarse, ¿verdad? Y entonces no porque yo quisiera ser malo con ella, pero empezó a apartarse porque me empecé a volver adolescente y cada vez el asunto iba más para arriba. Para decirle algo, ella todavía cuando yo tenía 14 años, a veces me quería dar la comida en la boca. No, de veras. Se lo digo así, a mí no me da vergüenza. A mí, ¿sabe qué me da? Me da pena no haber correspondido a tan grande amor. No me porté mal con ella. Pero si tú ves, por ejemplo, a mi mamá le tocó cuidarla cuando ella estaba en sus últimos días. Pero como yo tenía que trabajar, entonces estaba trabajando, pero yo hubiera querido estar ahí a la par de ella y darle la comidita en la boca como ella me la daba a mí. Y tratarla como que fuera mi bebé. Pero no podía porque estaba trabajando. Entonces el vínculo se separó, pero te queda a ti el asunto de que cómo no hice, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros cuando entregamos las cosas por amor, lo menosprecian a uno. Amén. Entonces me recuerdo como que hoy fue hace muchos años. Yo trabajaba en el Banco del Café y llegaba ya bien noche a la casa porque trabajaba de noche. Entonces en computación y en visa de cheques. Y entonces yo salía del trabajo como a la 1 o 2 de la mañana, entraba a las 7 de la noche y como a la 1 o 2 de la mañana. Entonces ella se quedaba sentada ahí en la sala esperándome a que yo llegara. Se dormía en el sillón ahí hasta que yo llegara. Y cuando yo llegaba, ella me calentaba mi cena. Solo póngase a pensar qué amor, ¿va? Era un amor así. No, yo le digo, es un amor impresionante, hermano. Cuando a mí me presentaron el amor de Cristo, dije yo, wow, yo conozco un amor que no es como el de Cristo, pero sí es un amor impresionante, ¿verdad? Pero esa noche yo estaba como que de malas pulgas. Y llegué y la menosprecié. No tengo ganas de comer y que aquí que allá. Y yo me fui a acostar. Y ella se quedó llorando. Me sentí la rata más sucia de esta tierra, hermano. La cucaracha fumigada, aplastada, el peor bicho que existe. Porque menosprecié el amor que me estaban dando. Entonces, después llegan días cuando te hace falta ese amor y ya no está. Entonces digo, yo quisiera, y ya pasó, se fue. Hay otra oportunidad de vida, pero ya ese momento se fue. Entonces al día siguiente me recuerdo que le dije, yo me hinqué delante de él, le dije, mamita, perdóname, mira, que aquí, que allá, y me dijo, no tengas pena, levántate, mijo, te voy a hacer tu desayuno. Dios mío, qué tremendo eso, ¿verdad? Ahora imagínense cuántas veces menospreciamos al Señor. Y Él está al día siguiente con el desayuno listo. Qué amor tan grande, ¿verdad? Siempre está Él ahí para nosotros y nosotros nos portamos mal. Porque el Señor agarra a los que no tenían precio, a los menospreciados, a los que el precio se los habían bajado hasta el punto de lo nada. Pero ¿sabe por qué los agarra? Porque Él mismo fue menospreciado. Entonces Él nos entiende en la dimensión del menosprecio, lo que se siente, porque ¿quién más menospreciado que Él? Entonces Él agarra a la gente que está menospreciada. Esta mañana tenemos que tratar con el menosprecio.
No he avanzado en el tema, pero necesito decirle a usted que en esta mañana Dios quiere tratar con tu miseria, sea cual sea. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la miseria, de la pobreza. Por ejemplo, la pobreza que tienes para poder amar, la pobreza que tienes para entregarte, la pobreza que tienes para poder entender la riqueza. Ese es otro tipo de pobreza. La gente está, soy pobre, y son bien ricos. Lo que pasa es que no tienen dinero. No, de veras. Yo conozco gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y otra gente que es tan rica que lo que menos tiene es dinero. Créamelo. Pero el problema es que como nuestra mirada no ha cambiado, no ha tomado realmente la sazón espiritual, entonces nos cuesta ver las cosas espirituales. ¿Verdad? Y estamos más pensando en la tierra. Todo lo visualizamos tierra. Y del polvo de la tierra fuiste sacado. ¿Y quieres volver al polvo de la tierra o quieres realmente irte con el Señor? Y hay otra cosa, que el Señor agarra a los débiles. Yo no sé cuál sea tu debilidad. Tal vez tienes un pecado que no puedes vencer y que has estado lucha que te lucha por años, por meses, por semanas, y estás peleando y el Señor te manda un profeta para que te diga: levántate, así dice el Señor, tu lucha ha terminado, tu pecado ha sido borrado, de cierto te restituiré hasta el doble. O sea, llega un momento en el cual te vas a levantar. Alguno del día de hoy dice: no voy a tomar Santa Cena. Por favor, hínquese. Si quiere, póstrese, llore, patalee. Aquí le damos permiso, aunque no hay mucho espacio, ¿verdad? Pero oiga, haga lo que tenga que hacer, pero no deje de tomarla, porque eso lo va a levantar y le va a decir: Señor, me voy a levantar, en tu nombre me voy a levantar, por la fuerza de tu palabra me voy a levantar, voy a pedir ayuda, pero me voy a levantar, voy a escuchar más, voy a trabajar más en la iglesia, me voy a agotar, voy a ver qué hago para vivir rodeado de ti por todos lados. Pero de que se va el problema. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, usted tiene que vencer, porque Dios vino por los débiles. El Señor escogió pobres, fíjese, diga conmigo: pobres, necios, menospreciados, débiles. Pero también vino el Señor por los viles. Usted sabe que es una persona vil. Cuando en México le dicen a uno: no tenés ni madre, así le dicen a uno. Es una cosa terrible, ¿verdad? No tenés ni madre. Eso es una persona vil. Cuando es una persona que se ha criado en el rigor de la vida y que no le obedece a nadie ni quiere obedecerle a nadie, viene a la iglesia, nunca tuvo padre que lo criara, nunca tuvo alguien que lo formara, y cuando lo empiezan a formar en la iglesia, me caen mal, que estos son como se meten y que aquí, que allá. Esa es la persona vil. La que no tiene, la persona vil es lo contrario a una persona noble. Es la persona vil. Por eso es que la Biblia dice: no hay muchos nobles entre ustedes, ¿verdad? Porque hermanos, son cosas bien tremendas. Entonces dice la palabra de Dios en el lenguaje sencillo. ¿Cuál fue el primer versículo que le puse? A ver, el primer versículo que le puse, ¿cuál fue? Perfecto, dice: más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios quien nos llamó es santo. Pero miren lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió. Diga conmigo: elegir. Para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben de ser diferentes a los demás. En otra versión dice: sino conforme al que os llamó, que es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. En la versión oro dice: sino que conforme a la santidad del que los llamó, sed también vosotros santos en todo vuestro proceder. Conducta, proceder, diferencia a los demás.
Entonces, en otras versiones se lo voy a leer, pero le voy a aclarar básicamente algunas palabras. Mire lo que dice la Jerusalén 2001. No os amoldéis, no te amoldes. Entonces, ¿qué es tomar un molde? Un molde es como un hábito, ¿verdad? Una persona tiene buenos hábitos y malos hábitos. Por ejemplo, un buen hábito: lavarse 6 veces al día la boca. Ay, me voy a quedar sin encías, pensará alguien por ahí, ¿va? Que solamente se lava 2. Y hay algunos jóvenes que se lavan solo 1, ¿verdad? Es un mal hábito, ¿verdad? Bueno, hay otros malos hábitos. Conducir a excesiva velocidad. Ya habló la mujer, ya habló, hasta la suegra se metió, y el hermanito sigue volando en el carro. Como no lo entendió ni con la suegra, ni con la madre, ni con la esposa, ni con los hijos, lo va a entender con el tamalazo. Y todavía en el tamalazo, la misericordia de Dios que lo dejó vivo. Ya tiene unos 2 carros en la lista, y a alguien le estoy hablando yo aquí, pero no hace caso. Puede ser que ese sea el último mensaje que le está dando el Señor: o cambias, papadito lindo. Y tal vez alguien te están hablando todavía, ¿entendés? ¿Verdad? No, pero por eso hice la aclaración, porque sentí el Señor que a alguien le estoy hablando y que le estoy dando una alerta. Tenga cuidado de cómo maneja. Bueno, ¿en qué estábamos antes de que usted me interrumpiera? ¿De qué? Sí, hasta que le hable el Señor va a entender, pero ¿en qué íbamos? Malos hábitos, perfecto. Entonces estaban con los malos hábitos. El mal hábito hace una costumbre. Fíjese qué tremendo. Tengo la costumbre de comer todo lo que puede entrar a la boca. Y voy así, como cepelín, ¿va? Sin límite. Tengo la mala costumbre porque se volvió un mal hábito comer. Va, después de la costumbre, eso se vuelve una cultura. ¿Qué es cultura? Que como mi papá come sin piedad, todos los hijos comen sin piedad también. Entonces ya todos. Y uno ve familias enteras que todos andan. Y uno dice, ¿estos todos se parecen? Porque una cultura se instaló ahí. La cultura del mal comer. Ja. Y entonces el problema es que después de cultura se vuelve una tradición. Entonces estos hijitos que estaban así, tienen hijitos y los educan a que coman desde chiquitos todo lo que les cabe en la boca. Come mi hijo, come mi hijo. Y el niño tiene 7 meses, pero parece como de 2 años. Está inflado hasta donde ya no. Ya a los 3 años colesterol, triglicéridos, ya a los 10 años sobrepeso y todo. Se volvió una tradición. Se instaló el mal hábito. Todo empezó por un mal hábito. Y hasta que llegó a ser una tradición, una cultura. Fíjese que lo más extraño de esta iglesia es que no me dicen ni un solo amén. Entonces ese es el molde. El molde. Entonces viene el molde, el hermano moldeado y enchamucado, con un espíritu de gula. Y viene aquí con el hermano Nelson. Y el hermano Nelson viene y lo libera en el nombre de Jesús. Espíritu de gula, te vas. Y sale corriendo el espíritu de gula. El problema es que el molde quedó. O sea, el espíritu se fue, pero el molde quedó. Se amoldó su vida a estar comiendo. Y entonces viene con el hermano Nelson. Fíjese que yo sigo comiendo usted. Fui liberado, pero sigo comiendo. Claro, fue liberado, pero no se disciplinó. No cambió su molde. Entonces el problema es que al no cambiar el molde, la genética se trastoca. A tal punto de que todos están moldeados por la misma cosa por generaciones.
Y entonces tú tienes que romper varios moldes. Tienes que romper, por ejemplo, el molde de quedarte sin nada. De que tus hijos se queden sin nada. Por ejemplo, mis abuelos eran personas que tenían pero cantidad de plata, hermano. Pero eran personas terratenientes. Ya mis abuelos ya no tenían mucho porque se salieron de las fincas y se convirtieron en empleados. Y empezaron a recibir un sueldito como empleados. Ya nosotros ya éramos hijos de los empleados. Se nos había olvidado el concepto de tener tierras, el concepto de manejar empresas, el concepto de manejar un presupuesto para que la empresa creciera. Se nos olvidó eso. Nos volvimos esclavos de un lugar donde nos pagaban mes a mes. Y todavía algunos dicen, es que ese es un lugar seguro, hermano. Voy a estar ahí seguro hasta que ya no sirvas. El día que ya no sirvas te van a decir goodbye. Se te acabó la fuerza, vienen dos nuevos, recién graduados, cobrando la mitad de lo que tú cobras. ¿Qué de seguridad hubo ahí? Nada, solo que te amoldaste a ser empleado. Terrible, ¿va? ¿Cómo uno se amolda? Entonces ahora está un hermano que quiere hacer una empresa, pero como no tiene el molde de ser empresario, fracasa. Y la mujer, sí, que no servís para nada, esas tus ideas tan locas, que mira que aquí, que allá. Estás pensando como el Dr. Brown de Volver al Futuro, solo ideas locas. Pero yo te voy a decir una cosa, hasta el Dr. Brown hubo una idea que le funcionó, que fue el carro. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que llega el día en el cual algo pega. Pero ¿qué sería lo mejor? Que ambos decidieran triunfar y si en el camino fracasan, los dos levantarse. Es decir, nos propusimos esto de mutuo acuerdo, pues de mutuo acuerdo aguantamos. La victoria o el fracaso. Ah, pero la victoria, oh, mi amor, no hay nadie más inteligente que tú. El fracaso, sos una basura, no servís para nada. ¿Me entiende? O sea, lo que te quiero decir es, debes de formar un espíritu emprendedor. ¿Sabe cuál es el espíritu empresarial? El espíritu de Fares, el que se abre surco donde no hay. Y le voy a decir algo más, le entrego en el nombre de Jesús el espíritu de Fares sobre su vida, para que aún en donde no hay nada, ahí usted pueda prosperar. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe por qué el pueblo judío en el desierto cosecha tomates? Por el espíritu de Fares. ¿Sabe por qué el pueblo judío, siendo un pueblo tan chiquito, más pequeño que El Salvador, tiene un ejército súper poderoso en el mundo? Son dueños de la tecnología, son dueños del oro. ¿Por qué? Porque decidieron ser emprendedores y lo tomaron por cultura. Cuando estaban en Europa, eran dueños de los bancos de Europa, eran dueños del oro en Europa. Ahora lo tuve que decir despacio porque cuando digo eran dueños del oro, piensan todos que eran dueños de un loro, pero no, dueños del oro. Porque no se amoldaron a lo que la Biblia, a lo que la vida les marcaba, sino que se amoldaron a lo que Dios les decía. Si yo te digo que Dios dice que tú vas a estar a la cabeza y no a la cola, y tú quieres ser cola, ¿qué puedo hacer? Si la Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer, cuando la insulta, cuando la maltrata, cuando no le da gasto, ahí quiere ser cabeza. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, de meterse, de estudiar la Biblia, de ministrar a sus hijos, de entregarse para ellos, ahí nadie quiere ser cabeza, fíjese. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuidado con los moldes. Dice, perdonen, ¿cuánto llevo de tiempo? 47. Allá, perfecto, gloria a Dios. Cual hijos de obediencia, no os configuréis. La configuración. Le voy a decir una cosa, esta iglesia se llama Puerta de... Ok, yo le iba a decir Casa de Restauración. La mía se llama Restauración. Bueno, no la mía, la que a mí me puso el Señor a cargo, pero lo que le voy a decir es que todos los que somos de restauración, todos los que somos de restauración, aleluya, gloria a Dios.
¿verdad? Tenemos que entender que tenemos una figura. Una figura. ¿Cuál es la figura? Es la restauración, hermano. Es la figura. Pero ¿qué pasa si de repente yo soy restauración, pero quiero ser otra cosa? Copiarle a otra iglesia, traer cosas de otro río. Yo soy, perdonen, no me gusta eso, porque cada iglesia tiene su río. Y aquí hay una revelación para esta iglesia, un fluir para esta iglesia. Y todos conectados, lógicamente, a la cabeza que es Ebenezer, ¿verdad? Por favor, nuestro padre es el hermano apóstol, pero usted tiene su identidad. O sea, nosotros venimos a compartir con ustedes de lo que Dios nos ha entregado, pero usted tiene lo suyo. Usted tiene lo suyo. Vuelvo a decirlo, mire, usted tiene lo suyo. Usted tiene lo propio, lo que es su identidad. El día en que Nelson estaba orando, o no sé, abrió la Biblia, o alguien le profetizó, o no sé cuál fue la señal, pero él dijo: el nombre de la iglesia es Puerta de Restauración. Ese rema, esa palabra fue la que identificó a todos ustedes, y por eso ustedes están sentaditos aquí, ¿verdad? Pero si nosotros aquí en la iglesia danzamos y hay otra iglesia donde hacen así, por ejemplo, y entonces ahora nosotros también queremos hacer así, pero eso es de la otra iglesia, ¿o no? Nosotros somos Ebenezer San Francisco, tenemos identidad de Ebenezer San Francisco, y usted es Puerta de Restauración, y usted tiene identidad de Puerta de Restauración. Entonces, ¿cuál va a ser tu figura? Si va a ser una figura, para mí es la figura de Ebenezer Central. Es la figura que yo tengo que tomar. ¿Me entiende? Digamos mejor: no os conforméis, no te pongas con la forma de. Entonces aquí viene otro problema, porque yo me voy a parecer a aquel hermanito. No, te tienes que parecer a Cristo. Los papás a cada rato, cuando está enojada la mamá con el niño: vos te pareces a tu papá. Se lo dice, y aquel. ¿Sabe que a mí me pasaba eso? Cada vez que yo me portaba mal: vos sos igual que tu tata, me decía mi mamá. Y a mí me caía re mal que me dijera eso, porque yo miraba cómo mi papá la trató a ella antes del divorcio. Entonces cada vez que me decía: vos te pareces a tu papá me estaba diciendo: vos vas a ser una persona que se va a divorciar, vos vas a ser una persona que va a maltratar a su esposa, vos vas a hacer esto. Es lo que estaba diciéndome. Fue una de las cosas con las que tuve que pelear yo cuando nació Génesis. Yo no podía decirle a ella: vos te pareces a tu mamá. No podía. Tenía que llevarla a un entendimiento, una madurez, para que en algún momento de su vida ella comprendiera que sí se parece a nosotros en muchas cosas. Pero yo le quiero presentar a ella que se parece en las cosas buenas y que las cosas malas las rechace. Pero dice la Biblia que al niño se le tiene que enseñar hasta que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces no es de que ya te pareces, no, porque no vaya, sino que les estemos marcando. Mejor digámosles: tú te pareces al Señor. ¿Por qué no le puedes decir tú al hermano que tienes a la par: tú te pareces al Señor? No, pero mire, no, así un poquito más romántico. Pero mire, no, pero romántico en el sentido espiritualmente hablando, ¿ah? Ya algunos, ya dio permiso. No, nada de permisos. No, pues si tú te le quedas viendo a alguien y tú le dices: tú te pareces al Señor Jesucristo. El otro: yo. ¿No diría usted eso?
¿No diría usted eso? ¿O se sentiría, oh sí, me parezco a él? Solo la túnica me falta. No, hombre, ¿qué le pasa? Cuando tú vienes y dices, Señor, yo quiero agarrar tu forma. Entonces dice la Biblia, no te conforméis a los deseos de antes, sino que al Señor, con la forma del Señor. Eso es lo que significa la palabra conforme, con la forma. Entonces, ¿me permite hacerle un halago? Hermanos, ustedes se parecen al Señor. Gloria a Dios. Va, otra cosa. No viváis con la forma y no te dejes arrastrar. Voy a pasar a esta para terminar. No te dejes arrastrar. No se dejen arrastrar. Es duro lo que voy a decir, pero hay maridos que arrastran a las mujeres. Las agarran del pelo y las arrastran. No sé si aquí pasa, pero allá en Estados Unidos sí. Y el 911, hermano, algunas nunca lo llaman, porque saben que se van a quedar sin comer, porque no han aprendido a que no dependen del marido, sino que dependen de Dios. Entonces no te dejes arrastrar, pero también el no te dejes arrastrar es, tienes un tu cuate que te lleva al pecado, que te lleva a hacer cosas malas, tienes malos amigos y no has decidido romper con ellos. Si lo primero que hice yo cuando me convertí al Señor Jesucristo fue dejar de hablar malas palabras y dejar de frecuentar a algunos amiguitos, ¿verdad? Frecuentaba a otros todavía, pero los más gruesos tuve que cortarlos. Bueno, eso no lo digo en San Francisco porque pensarían mal, ¿va? Claro, como estaba diciendo anoche mi hija, aquí en Guatemala las hermanitas se abrazan o se agarran de la mano. Allá en San Francisco, un par de hermanitas se agarran la mano y a las ven feas. Estas son pareja, ya no se acerque nadie. No, así se piensa allá. Así que allá nada de manita sudada, ¿va? Entonces, cuando tú adoptas una forma que no es la correcta, tienes una alteración genética. Entonces no puedes avanzar en la palabra ecléctica, de donde viene la palabra eclesiastés, de donde viene la palabra eclectos, que significa escogidos. Cuando dice ustedes son linaje eclectos, linaje escogido. Entonces, no puedes avanzar a lo escogido si sigues adoptando figuras, formas, dejándote arrastrar y todo. No puedes llegar a ser linaje escogido. Entonces, esta mañana yo quiero ministrar eso en el nombre de Jesús. Y quiero decirte que en el segundo servicio voy a dar la segunda parte de este tema. Pero necesito en el nombre de Jesús que tú comprendas, si no es que tú has sido alterado y que tu genética santa ha sido manchada y que tenemos que reprender al enemigo. Amén. Y yo sé que no hay mucho espacio, ¿verdad? Bendito sea Dios que no hay. Allá en San Francisco tenemos algún espacio, pero allá es otro rollo. Allá son otros 20 pesos, diría mi pastor. Aquí no hay espacio por la misericordia de Dios. Qué gran bendición. Pero aún no habiendo espacio, yo le voy a pedir una cosa. Si usted se sintió aludido en esta mañana por la palabra, solamente hágame un favor, póngase de pie y luego póngase de rodillas ahí donde está. Y dígale al Señor, Señor, yo te quiero pedir que me ayudes a tomar la parte que me corresponde, la santidad. Y te voy a decir por otro lado, esta es una iglesia preciosa. Preciosa. ¿Y sabes por qué es preciosa? Porque la palabra precioso significa tiene un valor alto. Precio alto. No es una iglesia menospreciada, sino que es una iglesia que adquirió valor. Ya no es una iglesia pobre, es una iglesia rica, pero no con la riqueza que pone ciegos los ojos, sino que con la riqueza que viene de lo alto,
Hagamos un ensayo de humillación todos. Y digámosle al Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Y si alguien hoy se quiere reconciliar con el Señor Jesucristo, esta es la mañana en que se puede reconciliar. Pues hoy ha venido la revelación y me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me postro ante tu majestad. Anhelo entrar al santísimo lugar, pues hoy ha venido la revelación y me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me postro ante tu majestad. Anhelo entrar al santísimo lugar. Yo quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Yo quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Yo quiero ver tu rostro, contemplarte, Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Pues hoy ha venido la revelación y me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me postro ante tu majestad. Anhelo entrar al santísimo lugar. Yo quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Esta es una iglesia amada. Es una iglesia bendita, con un siervo que es un siervo conforme al corazón de Dios. Eres rica, iglesia, con riqueza que viene del cielo. Eres rica,
Tienes posesiones espirituales que han sido ministradas desde este altar. Has adquirido conocimiento, entendimiento, consejo, sabiduría, verdad. Las 7 adquisiciones del libro de Proverbios. Solo es cuestión de que tú las tomes y las hagas propias. Pero aquí está esa riqueza. Aquí hay esa riqueza. No te pongas a pensar en lo que no hay. Piensa en lo que tienes, dice el Señor. Piensa en lo que te he dado, dice el Señor. Y piensa aún más en lo que te he dado, porque vienen cosas aún mayores. Y más cosas te daré, dice el Señor. No te amedrentes ni te desmayes, pues mi voz va contigo, dice el Señor. Y mi brazo derecho te sostiene y te levanta. Y en el momento de la dificultad, acuérdate lo que dice mi palabra, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que son reveladas para los hijos. Esta mañana veo que el Señor viene quitando velos de los ojos. Hay una sanidad en sus ojos. En el nombre de Jesús. En sus ojos, en nuestros ojos. Viene el Señor sanando nuestra vista. Viene el Señor derramando colibrio sobre toda contaminación. Viene derramando gotas de colirio en nuestros ojos para limpiar nuestra mirada. Si nuestra mirada es altiva, si nuestra mirada es ofensiva, si nuestros ojos han estado dedicados a ver el mal, si se han deleitado en ver el mal, Señor, en el nombre de Jesús, sana nuestras manos, sana nuestros pies, sana nuestros oídos, nuestro corazón, principalmente nuestra forma de hablar, y limpia nuestros ojos en el nombre de Jesús. Limpia nuestros ojos, Padre. Venimos limpiando, Señor, en el nombre de Jesús, los ojos de tu pueblo, Padre. Venimos derramando aceite espiritual en sus manos y venimos cambiando esa genética. Esa genética de maldición se rompe en el nombre de Jesús. Esa genética de pobreza, esa genética de debilidad, esa genética de menosprecio, esa genética de necedad, esa genética de vileza se viene rompiendo, porque sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Quiero ver tu rostro. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Puedes levantar tus manos y decir: quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Esta canción habla de ese momento en la mesa del Señor, en donde Juan se recostaba en el corazón del Señor y lo podía escuchar. Hoy nos estamos sentando a la mesa. Hoy estamos en ese mismo lugar donde estuvo Juan, el discípulo amado. Yo quisiera que cantáramos otra vez esa canción, pero sentados a la mesa, al par de Él. Yo quiero ver tu rostro,
vamos a extienda sus manos hacia los elementos. Señor, lo que hoy vamos a hacer, lo hacemos en memoria de ti. Estamos felices, contentos de participar de algo tan lindo y glorioso. Tú dijiste que ibas a tomar vino con los discípulos hasta que estuvieran en el reino del Padre, y estamos ahora en tu reino, Señor. Por lo tanto, vamos a tomar del vino contigo. Oramos por estos elementos, bendecimos estos elementos en el nombre de Jesús, y ahora pasan al pueblo. Recostarme en tu regazo y oír tu corazón, pues hoy ha venido la revelación y me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me he puesto ante tu majestad. Anhelo entrar al santísimo lugar. Yo quiero ver tu rostro, contemplarte a mí, Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Quiero ver tu rostro, contemplarte a mí, Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Yo quiero ver tu rostro, contemplarte a mí, Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Oír el corazón de Dios es saber qué es lo que Él ama, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él aborrece. Muchos errores hemos cometido por no oír el corazón de Dios, pero esta petición la podemos levantar esta mañana. Quiero ver tu rostro. Tu rostro, Contemplarte Señor, recostarme en tu humillarme regazo y oír tu corazón. Pídale. y oír Tu corazón. Recostarme en tu regazo. recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Recostarme en tu regazo. Recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Hoy tenemos con nosotros pan y vino. El Señor Jesús tomó el pan y dijo:
Tomad, comed, esto es mi carne que por vosotros es partida. El pan representa la muerte. El cuerpo de Cristo fue partido en la cruz. En la cárcel, José se encontró con un panadero y un copero, los cuales tuvieron sueños, uno para muerte y otro para restitución. El panadero para muerte y el copero para restitución. El pan representa la muerte de Cristo, no el espíritu del ángel de la muerte de Cristo, lo cual nos permite morir. Y ese pan, lo que está ministrando, es muerte de Cristo. En otras palabras, ese pan va a matar lo que no hemos podido matar nosotros. Ese pan puede terminar hoy con lo que no hemos podido terminar nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor: Señor, ministrame hoy para que pueda morir lo que no ha podido morir en mi vida y que tanto he querido que muera. Pídele, clama. Padre, clama hoy. Impresionante, no estamos clamando por vivir, estamos clamando para que muera lo que no hemos podido matar. Todo aquello que aborreces, Dios, todo aquello que aborrezco en mí, que muera hoy la genética del mundo, Dios. Que muera hoy la tradición, que muera hoy todo aquello que hay en mí. Ministrame hoy, Señor. Porque yo recibí del Señor la noche en que fue entregado, que tomó del pan y partiéndolo dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Seamos ministrados con el pan. Coma del pan. Sea ministrado por el pan. Que muera. No es igual, nunca más va a ser igual. Cada vez que coma del pan, dése cuenta, no va a ser igual. Está muriendo la genética del mundo y el cuerpo mismo de Cristo entró en nosotros. Gracias, Dios. El vino representa la resurrección. El vino representa la resurrección. Cuando Jesús resucitó, se encontró con las mujeres y ellas quisieron abrazarlo y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Momentos después aparece donde los discípulos y le dice a Tomás: aquí, mete tus manos en mi costado y tu dedo en mis manos. Eso quiere decir que el Señor Jesús subía al Padre, bajaba y subía y bajaba. La Biblia dice que Él entró al lugar santísimo que está en el cielo y ofreció su propia sangre. Sangre que está latente hoy ahí. Esa es la sangre del nuevo pacto que hoy tenemos en la mano. Sangre de Cristo. Eso es restitución. Que todo aquello bueno que das por muerto viva hoy.
que haya misericordia, restitución, sanidad. Que aquel pábilo que humea vuelva a arder en una llama hoy al ser ministrados por su sangre. Asimismo tomó la copa y levantándola dijo: este es el nuevo pacto, mi sangre, que por vosotros es vertida. Haced esto en memoria de mí. Seamos ministrados por la resurrección del Señor Jesús. No lo hacemos por una tradición. No, esto es vivo. Lo que está pasando ahorita es vivo. Todo aquello que das por muerto vive, 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 vive en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Una última vez. Quiero ver tu rostro, contemplar de mí. Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Oh, yo quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, Sanidades están pasando ahorita. recostarme en tu regazo y tu corazón. Quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Solo tú, solo tú. Yo quiero ver tu rostro. Recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Y oír tu corazón. Gloria a Dios. Déjeme orar por usted, si se va a retirar y si se va a quedar.